Bueno, y hablábamos anteriormente, ¿no? Hay un superministro, un megaministro, un hiperministro que es Nicolás Dujovne, ¿no? Que tiene a cargo 9 ministerios, cambiando un poco de tema. ¿Qué poderes tiene este superministro? Sí, te estoy mirando a vos, Daniel Arroyo. Yo creo que va a ser el ministro del ajuste, básicamente. Hay dos cosas que ha planteado. El ministro Peña dijo, vamos a buscar un gran acuerdo nacional para el presupuesto del 2019. Lo que está diciendo es, vamos a recortar por todos lados y tratamos de que todos nos acompañen. Y segundo es el que va a terminar recortando. Y recortando, en esencia, va a ser recortar pensiones, recortar en parte salarios, en parte empleo estatal y parar la actividad económica. En la Argentina el 76% del presupuesto es seguridad social. Si alguien quiere hacer un ajuste, o va a golpear la educación, o la salud, o las jubilaciones, o el trabajo, en esencia. Me parece que va a ser eso. Seguramente se sentirá mejor el gobierno teniendo alguien que sea el gran ajustador. Ahora, esto no es mirar para adelante. En un país que hoy tiene 25% de pobreza, 40% de pobreza en los niños, 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, que hubo 12.000 despidos solo durante los meses que van este año, meterle un ajuste a ese país es complicarla del todo. La verdad que la tarea que va a tener es coordinar el hachazo que es menos movimiento económico para la Argentina. Vicky, esto es menos gradualismo, es decir, chau al gradualismo. Bueno, el gradualismo existió. Gradualismo que no existió. Digo, gradualismo que no existió, realmente ponen a un tipo que le da la cara de piedra. O sea, están hablando de Dujovne, el tipo que cuando nos fue a explicar cómo iban a ajustar a los jubilados, dijo que no sabía cómo era la fórmula de ajuste. Necesitaban evidentemente una persona para mostrarse sólidos y fuertes frente al Fondo Monetario Internacional, decirles nosotros no tenemos divisiones, tenemos concentrado en una persona el poder de ¿qué? De ajustar. No están proponiendo una salida o un cambio. Acá el único camino parece ser el que elige Macri, que es recortar y meterle la mano en el bolsillo a los laburantes, a los trabajadores y a los laburantes que tienen trabajo, porque hoy estamos viendo que la desocupación crece, creemos que el trabajo va a entrar en emergencia, por eso vamos a proponer que en la Cámara de Diputados se vote la emergencia laboral y se prohíban los despidos por 2 años, y empieza a haber en los barrios más vulnerables, empieza a haber, ya viene desde hace un tiempo, con Daniel lo venimos trabajando, que es hambre, la mala nutrición, sobre todo en los niños, que es el 50% de los pobres, cada vez nos preocupa más. El consumo de leche fue uno de los que más bajó, ¿no? Y volvió a bajar. Es uno de los ejes de la marcha, ¿no? No, el tema de la emergencia alimentaria. La emergencia alimentaria el Pablo, 22. ¿le puedo hacer una pregunta con todo respeto a Victoria? Que sí, está en estudio la suspensión de despidos por 2 años, pero ¿sabes qué? Tengo, con todo respeto te lo pregunto, ¿no? Pero tengo mis dudas de que ese tipo de medidas genere más cantidad de empleo. No, es que nosotros estamos preocupados hoy porque no despidan gente. Digo, generar empleo se genera con otro tipo de política. Sin trabajo. Sí, hay gente sin trabajo y hay otra que tiene trabajo y que está muy asustada por perderlo. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver como diputados es, por un lado, atender la emergencia, por otro lado, proponer salidas. Las salidas las proponemos, pero vos hasta que no tengas un gobierno que decida aumentar los niveles de inversión, inversiones productivas, que no vengan a la bicicleta financiera y que sea un gobierno que no quiera meterse en la rosca donde estás ahora, generar más trabajo. Está bien, pero no iba a la macroeconomía, iba con respecto al empleo, porque veo que con esa ley lo único que se está garantizando es el empleado público, que es el único que está en blanco y que tiene todas las garantías. No es, porque es más, a ver, si se aprueba esa ley, los 1.000 laburantes de Cresta Roja, por ejemplo, ¿no? Que están ahí. No podrían ser despedidos. No podrían ser despedidos. Estamos hablando de emergencia, no como un modelo permanente, sino de emergencia. Está en la Constitución, pero me refería a que son los que están más... perdón, lo que quiero decir es, esto se trata de una ley de emergencia. No estamos hablando de que es un modelo, sino un esquema de emergencia, donde claramente se han acelerado los despidos, donde claramente lo que va a venir es más despidos ahora. Hice referencia al empleo público no porque desconozca lo que dice la Constitución, sino que en realidad los únicos en este momento que están amparados, que están protegidos legalmente son los empleos públicos. El empleo privado está muy desamparado. Claro, por eso necesitamos una ley de emergencia laboral. 8 y 9 de la noche ya podemos decir buenas noches, ¿no? Así que le decimos a Pablo Anino, digo, bienvenido, lo sumamos. Pablo, dos cosas. Uno también, ¿qué opinas de esto? Pero hablamos antes de Dujovne. El pedido para tener un ministro de Economía.
saca la palabra superministro, no le gusta porque le hace recordar a Domingo Cavallo, pero tener un ministro de Economía es algo que pidió el establishment, es algo que han pedido muchos empresarios. ¿Es necesario? ¿Está bien que Duhovne tenga este poder ahora? No, es necesario desde el punto de vista de los mercados, de lo que quiere el Fondo Monetario Internacional, y la comparación, aunque uno no la quiera hacer con Domingo Cavallo, es clara. Cuando la economía se pone crítica y el capital financiero internacional y el Fondo Monetario Internacional exigen ajustes, es cuando aparecen los superministros, como apareció Cavallo con los superpoderes en 2001, para ajustar las jubilaciones, ajustar el salario estatal y para mega endeudar al país. Y lo mismo ocurre si uno ve la experiencia internacional cuando emergen los gobiernos técnicos, como en Grecia, en el medio de la crisis. Es un claro mensaje para decir estamos dispuestos a atacar todo lo que sea necesario, el salario, los puestos de trabajo, y por lo tanto es muy necesario, obviamente, tener una ley para prohibir los despidos y las suspensiones, porque los mercados votaron llevar a la economía a la recesión, votaron que se acelere el ajuste no era gradual, como decía el gobierno, y entonces es muy importante porque va a aparecer cada vez más fábricas que cierran despidos. Perdón, porque tenemos justamente el móvil, hablando de despidos y personas que lo están sufriendo, está nuestro móvil con Rodolfo Morel en el INTI. Mostramos lo que pasaba antes con Cresta Roja, también estamos en el INTI. Rodolfo, adelante. Bueno, Jorge, estamos aquí en la vereda del INTI. El INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Orgullo de la industria argentina, orgullo del pensamiento científico. Aquí hay calidad y valor agregado, pero hay un conflicto y una tristeza de parte de los trabajadores que hace desde enero que están aquí esperando primero la reincorporación de los 258 empleados que trabajan en el interior y después varios conflictos más que tienen, por ejemplo, como la ley de emergencia de trabajo aquí en el INTI que se está trabajando en el Congreso de la Nación. Pero están acá resistiendo, esa es la palabra, para eso vamos a hablar con ellos. ¿Nombre? Gustavo Domenech. Bueno, soy delegado de lo que es metrología legal, un edificio de acá del INTI. ¿Qué función cumplías acá? Yo, inspector, pertenezco al programa de metrología legal hace 13 años que trabajo acá en el INTI, lo armamos nosotros. Y ¿qué laburo específico hacías para que la gente entienda? Inspector, yo verifico las balanzas, certifico las balanzas que se usan para balanzas fiscales, que se utilizan para recibir mercadería de afuera y para exportar, son balanzas fiscales, que están en la mayoría de los puertos o en las rutas. Después estaciones de servicio, verificábamos para saber que 20 litros sean 20 litros, cinemómetros, los controles de velocidad, bueno, todo eso nos dedicábamos nosotros, lo que es el programa de metrología legal. Bueno, ¿cuál es la situación ahora, no? Porque me contabas fuera de cámara, mañana hay una asamblea a las 10 de la mañana. Sí, mañana hay una asamblea a las 10 de la mañana, obviamente puntualmente apuntando a lo que fue el atropello de nuestro compañero secretario general Francisco Dolman, que el vicepresidente Testori él lo frenó como para que no pase porque querían hacer una reestructuración, querían hacer la presentación de la reestructuración en un salón de Puerto Madero, Puerto Madero, Parque Norte. Y el tipo agarró y se lanzó con el auto hacia él y lo atropelló, lo tiró, y bueno, y mañana la idea es hacer una asamblea y determinar a ver si hacemos un paro y vemos cómo continuamos con esto. ¿Tu nombre? Yo soy Claudia del Centro de INTI Construcciones. Bueno, estamos justamente con lo que está ocurriendo en el INTI. Pollo, ¿qué pasa cuando tocan así a un secretario general, ¿no? Cuando directamente arremeten contra los delegados? Cada vez va a haber más apriete hacia los delegados, hacia los activistas y a los gremialistas que no se callan. Eso va a ser... Yo lo estoy sufriendo con el cuerpo delegado del Sarmiento, donde a los delegados les descuentan horas, los persiguen, y así como pasa en el Sarmiento, pasan en un montón de lugares. Porque porque recién estaba escuchando cuando hablaba del trabajo estatal, si es seguro, y el privado no. Nosotros somos trabajadores estatales.
El ferrocarril hoy es del Estado. Y sin embargo ha sufrido 2.000 despidos. Cerró un ferrocarril entero, el provincial. Obviamente, ¿qué necesita este gobierno para poder aplicar todo lo que estuvimos charlando acá? Necesita de la complicidad de dirigentes gremiales que se callen la boca y miren para otro lado, como pasó en el ferrocarril provincial. Ahora, cuando vos tenés delegados como los del INTI, que yo tengo la suerte de conocerlos a casi todos, que te dicen, te despedimos 200 tipos y los tipos se te plantan, obviamente que le va a pasar estas cosas. Ahora, si pasa como en UPCN, donde despiden todos los días gente y sus dirigentes gremiales miran para otro lado, obviamente son bienvenidos. Acá hay una pelea de clase, que es lo que hay que entender. El problema de fondo es eso. El gobierno, con sus aliados, que es el Partido Justicialista, en su gran mayoría, exceptuando excepciones muy importantes, pero que en la estructura de los gobernadores, los sindicatos, están avalando ir a un gobierno tipo los 90, donde queden una cantidad de compañeros desocupados, donde bajen los salarios, donde pase todo lo que ya conocimos. Y del otro lado hay dirigentes gremiales que la pelean todos los días como pueden. Ahora, lo importante, y yo porque es muy importante lo que planteó el compañero, hay reclamos gremiales en todos lados, pero necesitamos unificarlo en uno solo porque por separados nos matan de a uno. Y como no contamos con la CGT, necesitamos lograr una unidad de todos aquellos que pelean para poder enfrentar. Y se puede, claro que se puede hacer. ¿Y la jornada del 25 tiene que ver con esto, Pollo? La jornada es parte de esto. Es decir, la pelea de los docentes es parte de esto. Ahora, todo eso hay que unificarlo. Todo hay que unificarlo y tiene que tener un centro. El problema hoy es si nosotros aceptamos entrar a lo que quiere el Fondo Monetario Internacional, es la debacle del país. Entonces tenemos que decir no al Fondo Monetario Internacional, no a este plan económico. Pero perdón, sí. Pollo, y acá se van a juntar todos porque van a hacer fila para contestarme, supongo que sí, me van a decir todos. ¿No es que el Fondo Monetario cambió? ¿No es que ahora es otro? Sí, claro. Ahora es un fondo monetario que corre por izquierda a Duhovne. Quiero decir que Lagarde lo que hizo fue decirle a Duhovne que están flojos de mujeres. Miren lo flojos que estarán, que se lo dice que no dirige una de las instituciones más hambriadoras del pueblo. El empleado público en Argentina no tiene estabilidad, como vos decís, porque el 80% no está estable, es contratado. A eso me refería. Sí, que justamente a eso me refería, que con la ley que estábamos hablando... Con la ley perfectamente, pero la realidad establece que la estabilidad vale para quien es planta permanente. ¿Y cómo es contratado? Y eso es un problema del gobierno anterior, porque el gobierno anterior hizo una enorme precarización laboral en el Estado y ahora viene Macri a apoyarse la precarización anterior y a aplicar los despidos. Me están mandando un mensaje en los delegados del INTI, quiero leerlo porque me van a matar. Me están diciendo que no lo deje de decir, porque acá algo se pasó, pero para hacer con la información muy preciso. El vicepresidente que los atropelló, acá está la ficha de buscado, vecino crónica, se llama Damián Testori, es el vicepresidente, los atropelló el viernes. A ver, permiso. Acá está la ficha. Este afiche lo sacaron... Los delegados de crónica ahora. Periodismo verdad es esta, ¿eh? Sí. Lo está mandando... No se puede creer. Recién salido, Gabriel, primicia. por favor, decilo. Y mañana empieza la CAMPE nuevamente, porque no han sido reincorporados la enorme mayoría, salvo algunos con fallos judiciales. Entonces, y este vicepresidente... Pero está atrás de la reja ya. Bueno, pero el vicepresidente patotero, el presidente del INTI, también hay fotos como barra brava, con su cinturón pegando de la cancha de Atlanta. Entonces tenemos un presidente patotero y un vicepresidente patotero. Y lo que hay que decir, digo, la gravedad de lo que pasa en el INTI. Primero, el INTI es el que nos cuida a todos y a todas. Porque la gente no sabe qué es lo que hace el INTI. El INTI, cuando vos le querés dar a tu bebé la mamadera, es el organismo que controla que esa tetina no tenga veneno, que ese plástico no tenga veneno y que para tu bebé sea seguro. Cuando vos te subís al auto, controla que las llantas funcionen como tienen que funcionar. Eso es lo que hace el INTI. Desmantelando el INTI, lo hace solamente un gobierno que acá no quiere tener ninguna industria. Eso por un lado. Y por otro lado hay que decir que de los 300 despedidos, después contrataron vía asesorías y contratos independientes casi 100 más. O sea, ellos
Despiden 300, pero luego contratan 100 asesorías externas. O sea, el desastre que hicieron con el... Casi ni siquiera tiene como la locura del ajuste, porque el ajuste es una cosa. Acá perdemos plata como Estado. Gustavo, Claudio. hablabas de la ley... Si me permitís un segundito para contestar como hizo referencia a lo que le había dicho y el señor delegado gremial me hizo alusión a lo que yo comenté recién. Justamente lo que le decía a la diputada es que yo dudo mucho de que esa ley de suspensión de los despidos por 2 años tenga alguna efectividad en la empresa privada. En la empresa pública, obviamente, porque como bien dice, no todos están amparados por la estabilidad del empleo público del artículo 14 bis, sino que hay muchos que son contratados y de un plumazo los pueden sacar de un día para el otro. Esos sí van a quedar protegidos. ¿Y por qué van a quedar protegidos? Porque el Estado es solvente y es buen pagador y tiene continuidad. En cambio, los privados, los que van a pasar es que las empresas van a presentar liquidación, como hizo el año pasado, por ejemplo, la aseguradora federal, que dejó a 10.000 empleados en la calle y nadie dijo nada, dejó a 20.000 accidentados graves, muertos y lesionados sin indemnización y nadie dijo nada, y eso ocurrió el año pasado. Nos no cuentan, estamos hablando del entonces siglo la pasado. diputada, el diputado nos cuentan más o menos brevemente cómo sería esa ley. A ver, estamos hablando siempre de emergencia laboral. Estamos hablando de un mecanismo para decir, volvamos atrás, tiene un efecto mayor en el Estado, claramente, pero el objetivo acá es poner un criterio. La lógica acá ha sido los despidos, no solo en el sector público, sino en el sector privado. Y nosotros lo que queremos poner es un establecimiento, volver atrás, establecer el criterio a diciembre del año pasado, estos meses, y establecer de ahí en más o sea, una estabilidad. el INTI también entraría. El INTI, Ahora, ¿tiene SENASA, algo? FANASUL, mucho de lo que hemos estado viendo, el que Hospital claramente Posadas. sale de la Hospital emergencia, Posadas, que Claudio. sale de la lógica cotidiana. Claudio. No, creo que me parece que el amigo estamos mezclando las cosas. Una cosa es la solución de fondo del problema, que implicaría replantear la dirección de la política económica, Está claro. que esto es muy difícil pedírselo al Parlamento Nacional. Ahora, el hecho de que salga una ley de esta naturaleza para el conjunto de los trabajadores le da una herramienta más en la discusión. Exacto. Una herramienta más, que de acuerdo al grado de organización que los trabajadores tengan, la podrán aprovechar más o menos. Lo que soluciona el otro. Pero yo no me quiero perder el tema de fondo acá. Cuando apareció la corrida cambiaria, buena parte de las argumentaciones es que esa corrida cambiaria tenía que ver con el cambio en el escenario internacional, la suba de la tasa de interés de los Estados Unidos, pasándose por alto las razones políticas por las que hubo corrida cambiaria. Porque en el mismo día en que se renovaron el 100% de las LEVACs y se tranquilizó la plaza financiera, la tasa de interés de los bonos de los Estados Unidos volvieron a subir y sin embargo se tranquilizó todo. Lo que desató también la corrida cambiaria fue que el acuerdo de gobernabilidad del gobierno nacional minoritario se rompió en el Congreso y se sacó un proyecto que volvía para atrás el tema de las tarifas. Y el temor que genera la corrida cambiaria con devaluación, ajuste e ir al fondo, es decir, es colocar a todo el establishment económico y al Fondo Monetario con el gobierno diciendo, muchachos, es esto o nada. Y en realidad lo que están queriendo, como ya salió Ortubey, salió Schiaretti, salió Bordet, a decir, guarda, que en realidad el que tiene que manejar las tarifas es el gobierno. Es decir, están buscando volver a que el acuerdo de gobernabilidad ceda. Y la verdad es que nos están llevando a todos a una confrontación social brutal. Porque no solo son este 5-por-1 al revés que hizo Patricia Bullrich en Cresta Roja, en donde tenés 2.500 efectivos contra 500 manifestantes, sino que en realidad es el proceso de militarización, la idea de construir un enemigo interno. Lo hicieron cuando apareció lo de Maldonado, lo hicieron con Rafael Claudio. Nahuel, lo hicieron con la militarización del Parlamento el 14 y el 18 de diciembre. Este es el problema que tenemos y al cual nos están llevando. Aprovecho esto que hablas de la corrida bancaria y tenemos que hablar obviamente también del dólar. Le pregunto a Pablo Anino, economista, ¿cómo se trasladó esto a los precios? Digo, porque ahora estamos viviendo las consecuencias de esa corrida bancaria muy fuerte que comenzó hace 10 días. Mirá, ya todos los supermercados estuvieron remarcando precios. Hay que ver cuando salgan los datos de mayo, en junio hay nuevos
tarifazos, pero lo que seguro está ocurriendo, si ya a diciembre del 2017, yo soy aparte columnista de La Izquierda Diario, habíamos estimado que el salario, el poder de compra del salario del sector privado registrado, que es el que mejor está porque tiene más protección, tiene paritaria, etcétera, había perdido 6%. Hoy estamos de vuelta ante una caída profunda desde enero en adelante con la inflación que hubo del poder de compra del salario. Yo tengo un índice provisorio que vi el paquete de yerba. ¿Cuál es el fui en el índice? supermercado El índice importante yerba. y pasó de 60 a 110 pesos, casi un 100% de aumento. Toda devaluación tiene un traslado a precios. El que paga, el que termina perdiendo es el trabajador. Lo vimos con la devaluación de Duhalde en 2002. El poder de compra del salario se derrumbó un 30%. Lo vimos con Kicillof en 2014 en esa devaluación de principio de año. Ese año el salario perdió 5%. Lo vimos en diciembre de 2015, cuando devaluó el gobierno de Macri y el salario perdió en 2016. Y ahora estamos de vuelta ante un nuevo ataque al salario que no terminó, porque como decía Claudio, los factores internacionales que llevaron a la corrida siguen actuando y los factores internos, los desequilibrios económicos internos están todos presentes. El gobierno hizo un acuerdo provisorio la semana pasada arreglando con el diablo. Hizo un acuerdo con dos grandes fondos buitres internacionales. Que compraron los botes. Sí, aparte... Compraron los botes y Los esto botes. no es sí. ¿Sabes que hay Se algo ve muy nada, importante? gracias, ¿no? Compraron los botes con la plata que hicieron con la devaluación. Pablo. Porque se fueron a 20 pesos y volvieron a 25. Claro. Pablo, Nos prestan con lo que nos robaron. Te vi como medio risueño recién, así que ya que está, les propongo, cuento un chiste yo, ¿sí? ¿Les parece? ¿Se acuerdan del 15%? El 15% de inflación. ¿Qué pasó con el 15%? Está en el mismo lugar que está el segundo El semestre. segundo semestre, ¿no? Claro, sí, Y la está deuda de claro. inversión. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? O sea, Con los brotes verdes. lejísimo, ¿no? ¿Cómo? Bueno, ¿Qué si pasa? hoy la inflación la ¿Por qué tenés se con un insiste con piso eso? del 26. Piso. Habrá que ver cómo sigue la historia, pero ya el 15% en 2 tramos y la actualización de los jubilados y la actuación de los planes sociales está todo para abajo. No, Con lo sí, cual vos y hay tenés que- achicamiento hay que del mercado hay que- interno, del consumo, deterioro de las pymes y con una tasa del 40% en el Banco Central, del 80% para las pymes y del 100% en la tarjeta de crédito, aniquilando el financiamiento productivo. Ellos van a tratar de frenar la inflación vía de desinflar el consumo, o sea, no La desinflar, paz que de la los gente cemen- no consuma. la paz de los cementerios, digamos. Que la gente no consuma no es otra cosa que la paz de los cementerios, es que le compres menos leche a tu pibe, es que en lugar de leche fresca le compres leche en polvo de una segunda marca. Eso es que la gente no consuma. Hoy que la gente no consuma es que el jubilado vea en los 7 días de la semana qué día come hígado y después no pueda comer carne. Eso es que la gente no consuma, eso significa el ajuste. Cuando Duhovne dice, bueno, lo que vamos a hacer va a ser hacer menos obra pública, es menos laburo. En los barrios es menos trabajo, porque hay mucha gente que vive de la obra pública y el que no vive empleado en la obra pública tiene un kiosquito, tiene un almacén en el barrio donde le va a comprar ¿quién? El que está laburando en alguna changa o el que está laburando en obra pública, no lo van a tener más. Es un problema que no se den cuenta que eso, más militarización en la calle, significa crisis social. Nos están llevando derechito a un lugar que ya conocemos. Ahora, el tema de la inflación plantea un tema central, que es la reapertura de las paritarias ahora mismo. Si vos tomás en cuenta la inflación del periodo actual y la cuota que se asignó a la paritaria, ya ahora están perdiendo los trabajadores. No hace falta que en el año se supere el 15%. Y el punto es el siguiente, ¿qué vamos a hacer frente a esto? Porque tarifas, el gobierno dijo que va a vetar la ley. Y con el acuerdo con el FMI no tengan ninguna duda que Macri veta la ley que vote el Senado si es que el Senado la vote. Y no hay un anuncio, y esta es la preocupación que tenemos nosotros. Marcos Peña dijo la veto, Macri dijo la veto y la CGT no dijo hay un paro si Macri lo veta. Entonces Macri corre solo de ese lado, porque él puede hacer un anuncio de vetar y no hay un paro. Y la reapertura de paritarias tiene que ser inmediata, porque si no hay reapertura de paritarias, este año el salario cae 10 puntos. Y si el salario cae 10 puntos este año, va a haber una mayor recesión, porque Argentina no tiene ninguna salida exportadora. En un cuadro de crisis comercial entre China y Estados Unidos no va a salir a exportar a Argentina, y el mercado interno va a sufrir el retroceso de una nueva caída del salario. Entonces nosotros estamos planteando la necesidad de un plan de lucha ahora mismo para la reapertura de las paritarias de todos los casos. Las que cerraron
porque cerraron de una manera negativa para los trabajadores, y las que no cerraron, como los docentes, como camioneros, como neumáticos, sería muy importante una lucha general para imponerlo ahora, y eso valía para los jubilados. Ahora, porque los te jubilados no hago pueden ahí poner un tampoco. punto, te hago un punto, aprovechemos a los dos especialistas. ¿Cómo le afecta esto a los jubilados? Digo, no solo el tarifazo, sino también el consumo diario, la canasta básica. Obviamente que lo afecta en demasía, porque si uno tiene un ingreso determinado y los precios aumentan, y el salario o el haber jubilatorio es el mismo, obviamente la capacidad de compra desaparece. Llega un momento, creo que acá lo esencial, lo principal es tener en cuenta que en la seguridad social es la herramienta que tiene el Estado Nacional para redistribuir el ingreso. Y tenemos que tener como paradigma que si esa decisión es regresiva, exclusiva en vez de inclusiva, y no apunta a la justicia social y raya en la inconstitucionalidad, todo este tipo de decisiones. Silvia. Sí, igual lo grave es que, por ejemplo, la justicia, en lo que fue la reformulación de los aumentos de los jubilados, no nos están acompañando, están rechazando, diciendo que todavía no se está viendo el perjuicio de los jubilados porque no pasó el tiempo determinado. Entonces, es difícil, es como estar permanentemente frente a molinos del viento y que te siguen tirando viento y el jubilado quiere salir a flote. Realmente el jubilado, con los aumentos que hay, se ha hecho una encuesta hace muy poco y muchísimos jubilados han dejado de sus tratamientos médicos porque no los pueden sostener. Y si yo como Estado no les aseguro a nuestra tercera edad un servicio, digamos, médico y medicamentos para tener una buena vida, realmente es muy complejo la visión que se está... Es como una visión muy cortita, porque yo cuanto mejor tengo a mis jubilados, menos hospitales van a necesitar, menos asistencias van a necesitar. Más consumen. Si el jubilado tiene plata, ¿qué hace? Va al supermercado y consume. ¿Cómo compra al economía? Nieto algo en el kiosco. Doctor, ¿cómo acompaña la Daniel. justicia a los jubilados? El Foro de la Seguridad Social tiene distintos jueces, cada uno tiene su visión. Hay varias cautelares en relación a estas cuestiones. Sí, pero han salido rechazadas. Sí, hay algunos que se han pedido, incluso yo como fiscal en algunas causas pedí al ANSES que en casos concretos, y estoy esperando resultados, me hagan el cuadro comparativo, que ya más o menos lo tenemos, ¿no? Hay una diferencia, vos lo explicaste muy bien. Claro. Y bueno, después se toman la decisión. Creo que el Poder Judicial, la justicia de seguridad social debe ser una justicia de acompañamiento, una justicia de tutela. Acá ocurre algo que es esencial. Los juicios normalmente está la mentalidad del ciudadano común que ve los juicios desde lo penal o desde lo civil, que hay dos partes que por un problema consorcial disputan una cuestión. En materia de seguridad social no debe ser así, porque el órgano previsional es un órgano de contralor y es un órgano que tiene que tratar que el fin tuitivo, la materia tuitiva y alimentaria de la seguridad social se materialice en el jubilado. Y el jubilado tiene derechos subjetivos para que se efectivice y exigir que les efectivicen la progresividad de los derechos sociales. Por eso la justicia de seguridad social debe ser de acompañamiento, no de ver una cuestión del juez totalmente apartado, como no viviendo la realidad del jubilado. Me parece que esta es la visión que tenemos que lograr que exista en el Foro de la Seguridad Social. No, a ver, yo creo que acá están pasando dos cosas. Uno es el sobreendeudamiento de las familias. Como no le alcanza al jubilado, a la familia, que la llevan como puede, se endeuda. Primero patea en cuotas la tarjeta, 80-100%. Después va a la financiera de la esquina, 150%. Después va al financista del barrio y después va al que vende droga. Ese es el circuito. Y toma un crédito y tapa el otro. El fenómeno es que está todo el mundo endeudado. Le sobran 10 o 15 días al mes. Y lo segundo, que yo creo que tiene que ver con la violencia, es que hay un fenómeno de implosión social, que todo el mundo revienta para adentro, está todo el mundo sacado, como no le alcanza, está tenso, se pelea con lo que tiene cerca. Hay una cosa de tensión y de violencia cotidiana, que si de verdad el gobierno no lo ve, está generando un caldo de cultivo muy complejo. Todo el mundo debe plata y todos se están mirando para el costado y las familias no llegan. Yo creo que el diagnóstico lo tenemos... No vea, perdóname, ya te
¿cómo puede ser que el gobierno no vea la necesidad de obra pública que hay en el conurbano profundo? No hablemos acá en la ciudad de Buenos Aires, bueno, pero que es faraónico ya la ciudad de Buenos Aires, pero en el conurbano profundo, donde vivo yo, por ejemplo, Alejandro Cor, por darlo como ejemplo nada más, no porque sea el único lugar, la gente está muy esperanzada en la obra pública. Sí, claro. La gente está esperando el agua corriente, la gente está y la esperando obra pública se hizo en el segundo semestre del año pasado, proceso electoral. No se hizo nada. No, te Yo quiero te puedo decir, asegurar que no se hizo quiero decir, nada, creció la obra pública y luego se bajó. Y ahora vamos a una baja fuerte. No se hizo nada de nada en absoluto, ni con este gobierno, ni con el gobierno anterior tampoco. Perdón, hay una noticia de último momento, volvemos enseguida con este debate. Está Roberto y Sandro desde Casa de Gobierno. Se enteraron que dijimos que estaban los chorros ahí, salieron por ahí. ¿Qué pasó? Último momento. El equipo económico se reúne entre gallos y medianoche. Ahora sí, me adelanté esperando a Roberto y Sandro. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Efectivamente hay una reunión en Olivo del presidente que dejó Casa de Gobierno hace 1 hora y pico con el gabinete económico analizando la situación general del país y fundamentalmente el tema de las tarifas. Sobre este particular ya estuvo con un gobernador que hicimos mención en Crónica, el gobernador de Salta, y van a seguir las reuniones con gobernadores para ver si se puede superar el problema de no aumentar las tarifas. Roberto, el insiste, sí, adelante. En ese gabinete económico estará Aranguren. Aranguren estuvo hablando con senadores de Cambiemos justamente para ver este tema. ¿Estará ahí en la reunión de Olivos? Están en Olivos, claro, y por eso se está haciendo las negociaciones, a ver si se puede evitar el veto de parte del Poder Ejecutivo. Quieren que aflojen los senadores a través de los gobernadores peronistas para que se llegue a ese punto final. Pero la cuestión es bastante difícil y se están analizando y mañana va a haber otras reuniones del presidente con gobernadores, por lo cual evidentemente se va a buscar alguna solución o quedará el veto que después será sancionado o no por el Congreso de la Nación. Sí, recordemos, Roberto, que Pichetto había dicho, bueno, espero hasta mañana a la tarde a ver si el gobierno tiene alguna contrapropuesta, otro proyecto para discutir, si no discutimos el que se votó en diputados. ¿Llevarán algo? Sí, yo creo que puede haber una contrapropuesta que aliviane la situación. Lo dijo el propio ministro del Interior, no hizo alusión a una contrapropuesta, pero dijo que se puede llegar a una solución si se sigue conversando, lo cual significa que las negociaciones van a seguir intensamente tanto hoy como en el día de mañana. Perfecto, Roberto, muchas gracias. Volvemos en cualquier momento allí. Mira, ahí lo estamos viendo justamente a Pichetto, que, bueno, mañana vamos a ver qué es lo que hace. Nos venían a traer seguridad jurídica, ¿no? Digo, Sí. Eso también quedó en el pasado. Digo, ¿quién va hoy? El que tiene un ahorro, ¿dónde lo pone? ¿Abrís una pizzería con esto? Digo, ¿dónde está la seguridad? Una muy buena pregunta realmente, pero para después de la pausa, porque ahora tenemos un breve corte. Vamos a una pausa y enseguida volvemos aquí en Crónica Noticias, primer programa arrancando. Dale.